Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el trabajo de investigación? Bueno, la idea de hoy es un poquito, vamos a iniciar con una práctica. Dejé como ayuda lo que hicimos en la clase pasada para que podamos hacer una actividad. Nuestra primera actividad, vamos a tener otra actividad en el día de hoy. Son 10 herramientas, ustedes son 10 alumnos, me gustaría que cada uno elija una herramienta, o si no se las doy yo. Acá contamos con todas las herramientas que están en la lista. Me gustaría que cada uno pase y le explique a los demás compañeros el uso de la herramienta, cómo se utiliza y una breve descripción de lo que estuvieron investigando en la casa. Bueno chicos, pasen, por favor, que el último cierre la puerta, así continuamos. Como otra de las tareas que le había dado para la casa, eran que lean, que tengan una idea de qué es un tablero de prueba. ¿Sí? ¿Investigaron? ¿Alguien puede decirme qué ha leído sobre qué es un tablero de prueba? ¿O qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿O para qué se utiliza un tablero de prueba? ¿Sí? Bueno, yo les voy a ir explicando. Vieron lo que hicimos la clase pasada, plasmamos cómo dibujar, cómo ver, cómo leer un circuito eléctrico. Bueno, los tableros de prueba, acá yo traje uno casero que ya les voy a explicar cómo se utiliza, aparte de lo que ustedes ven que están dentro del taller. Una manera que tenemos de comprobar por medio de los tableros los circuitos que fuimos dibujando o viendo en los planos. ¿Sí? La electricidad, como habíamos hablado en la clase pasada, tiene conductores, que son los cables. Conductores, que son los cables. ¿Sí? A la hora de realizar un tablero de prueba, nosotros vamos a realizar una conexión con los cables. ¿Sí? La manera de ir distribuyendo, ¿se acuerdan cómo les expliqué la clase pasada? Que teníamos en el tablero básico una entrada positiva que terminaba en una entrada negativa, ¿sí? Para que el circuito funcione. Ese circuito es alimentado por conductores. Los cables son los encargados de ir pasando por el artefacto, por la lámpara, ¿sí? Lámpara, interruptor, los tomacorriente, ¿sí? Bueno, la manera de que la conexión sea distribuida dentro de un circuito se puede dar de diferentes maneras. ¿A qué quiero llegar con eso? Que nosotros podemos alimentar un circuito de forma, por ahí escucharon ya nombrar, paralela o en serie. ¿Qué quiere decir esto? Son dos maneras básicas que tenemos de distribuir la energía, la electricidad en los espacios, en los ambientes que tenemos. Lo paralelo, le voy a dar una explicación breve de cada uno. El paralelo y el serie significa la conexión que está en serie, o la distribución, mejor dicho, de energía que se da en serie por medio de un cable. Acá les traje para que vayan viendo que ya están apareciendo los colores, como les dije en la primera clase. Cuando nosotros realizamos una conexión en serie, significa que podemos tener más de una lámpara, por ejemplo, conectada. Y esa lámpara está conectada por el mismo cable en la casa, ¿sí? Ingresa por el tablero principal, se distribuye por los cables de una sola manera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener 2, 3 o 4 lámparas conectadas por un mismo cable. ¿Qué pasa si
ese cable realiza un cortocircuito, deja de funcionar esa lámpara. Bueno, las otras demás lámparas también se van a apagar porque están conectadas por un mismo cable. En cambio, si hiciéramos una conexión en paralelo, significaría que estaríamos utilizando, como la palabra lo dice, paralela, dos cables en distintas direcciones, ¿sí? Pero por separado. Una lámpara conectada acá y una lámpara conectada acá. O más de una lámpara. Pero si alguna se interrumpiera la electricidad, no dejaría de funcionar la otra, ¿sí? O sea que siempre tendríamos electricidad en el hogar, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué traje este tablerito de prueba? Para que ustedes vayan viendo, este es un mecanismo, la mayoría de los electricistas utilizan esta didáctica, por ejemplo, para saber si un electrodoméstico está fallando o no, ¿sí? Por ejemplo, en sus casas, si tienen un lavarropa que creen que está sufriendo una falla, se conecta por medio de los tomas, se utiliza el interruptor y dependiendo de la intensidad que se genera en la lámpara, podemos saber si el electrodoméstico está sufriendo o no una falla. Entonces, ¿qué es un tablero de prueba? Una herramienta que contamos nosotros los técnicos para saber si el artefacto está o no sufriendo una falla, ¿sí? Dentro de este tablero nos podemos encontrar, como recién expliqué, con diferentes tipos de conexión, ¿sí? En serie y paralelo. Yo acá les traje la conexión en serie, ¿sí? Que podemos ver perfectamente. Acá sería el ingreso de la electricidad por acá abajo, donde tendríamos que tener un interruptor, que yo le había contado, le dije en la primera clase que era importante poner un disyuntor, que si entonces hubiera algún cortocircuito, esto directamente no funcionaría, ¿sí? Y la persona que está trabajando con este elemento no sufriría una descarga eléctrica. Entonces, en este tablero yo pude realizar un circuito en serie, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tanto el toma como el interruptor y la lámpara están conectados por el mismo cable, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a una actividad. Quiero que son 10 alumnos, quiero que hagan 2 grupos de 5 alumnos. Vamos a ir ubicándonos, cada uno elija uno de los tableros que están viendo a sus extremos de prueba. Quiero que se ubiquen y quiero que conectemos, yo voy a ayudarles. Un grupo va a hacerlo en serie, el otro grupo va a hacerlo en paralelo. Como la clase pasada ustedes investigaron cómo se utilizan las herramientas que tenemos, vamos a trabajar en el transcurso de la clase de hoy en la conexión de serie y paralelo. Yo voy a estar encargada de asesorarle a los 2 grupos en simultáneo para la construcción de los 2 circuitos. Y cuando terminemos vamos a ver la diferencia en una puesta en común entre todos. Bueno, cerrando la actividad de hoy con esta puesta en común, si nadie más tiene alguna duda en cuanto a los circuitos en serie y paralelo, voy a pasar a explicarles la tarea que llevan para su casa, ¿sí? Es realizar un informe escrito, siempre es documentar, los técnicos vamos a hacer siempre eso, llevar a la práctica un ejercicio y después documentar ese ejercicio. Para mí es una manera de fijar los conocimientos de la práctica con la teoría, ¿sí? Vamos a identificar un trabajo, esto es individual, en su casa, no tienen que salir de la casa, van a identificar cuántas lámparas de luz tiene su casa, ¿sí? Detallar la cantidad por ambiente, ¿sí? Por ejemplo, la cocina, cuántas lámparas de luz hay, si hay 1, 2, hay más.
van a realizar un pequeño planito por sector. Vamos a dibujar por sector. Si quieren lo grafican pintando. Cada uno lo identifican con un color diferente. Y van a ubicar, ya le hago la simbología, toda la cantidad de lámparas que ubicaron por cada sector, ¿sí? Utilizan la cocina, el living, el dormitorio. Y en cada una me plasman, por medio de la simbología, que es tan importante, que ya aprendimos, cuántos elementos tienen por habitación, ¿sí? Esto me traen para la próxima clase. Y si alguien tiene alguna duda, me consulta. Y si no, nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.